Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos estado platicando sobre ecuaciones diferenciales de primer orden. En la clase pasada estuvimos platicando sobre ecuaciones lineales y decíamos que una ecuación era lineal si tenía esta forma, una función que depende de x por la derivada de, aquí esto está al revés, debe ser la derivada de y con respecto de x, más una función que depende de x por la función y igual a una función de x. Y la forma estándar es cuando la derivada ya aparece con coeficiente 1. Entonces esto lo podemos hacer si dividimos toda la función, toda la ecuación, perdón, entre la función a 1. Y el método para resolver es escribir la ecuación en la forma estándar, es decir, en esta forma. Identificar quién es el coeficiente que acompaña a la función y, calcular el factor integrante. Una vez que hemos hecho esto, podemos checar cuál es el intervalo de solución. El intervalo de solución va a ser donde tanto esta función como esta sean funciones continuas. Y dijimos también que ya una vez hecho esto, multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrante y observamos que el lado izquierdo se puede identificar como la derivada del factor integrante por la función y. Y esto pues va a ser igual al factor integrante por la función que teníamos del lado derecho. Una vez que hemos hecho esto, integramos ambos lados y resolvemos para encontrar quién es y. Vimos varios ejemplos y bien, eso fue lo que hicimos la clase pasada o las clases pasadas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto antes de que pasemos a otra cosa. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a pasar a otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones exactas. Para esto, creo que ustedes no han visto gran cosa de cálculo de varias variables, ¿verdad? ¿Han escuchado de funciones que dependan de dos variables? Y ya más o menos hemos necesitado de repente definirlas
pero no sé. Vamos a platicar un poco sobre esto. Bien, en cálculo, ustedes estudiaron funciones de este estilo, donde la x es un número real. Ahora, para este tipo de funciones, pues ustedes saben que se pueden representar en un plano. Entonces, pues aquí están los valores de x y aquí están los valores de f de x. Así que de esta forma representamos funciones en el plano, son funciones de una variable. Y como habrán visto, muchas situaciones se pueden plantear de esta forma. Como la velocidad de una partícula que se mueve en una línea recta o su desplazamiento. Todas estas situaciones se pueden modelar de esta forma, o el área tal vez de un cuadrado como función de su lado. En fin, hay muchas situaciones que se pueden representar de esta forma a través de funciones. En ocasiones necesitamos de más de una variable. Por ejemplo, algo tan simple como el área o el perímetro de un rectángulo puede requerir de dos variables, tal vez. A lo mejor estamos pensando en un rectángulo y su área pues depende de cuánto mide su base y cuánto mide su altura. Entonces, pues tendríamos esto. Por ejemplo, su perímetro, el perímetro de ese rectángulo, también lo podemos definir como una función de dos variables. ¿Qué funciones? A lo mejor también les ponemos x y y. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues es 2x más 2y. Entonces, esta función depende de la base y de la altura. Tiene dos variables. Y pues nos representa, en este caso, el perímetro y en este caso nos representa el área. Entonces, este tipo de funciones se pueden representar ya no en el plano, sino que se representan en el espacio como x, y, z. Porque estos son ejemplos de funciones que van, en este caso van de R2 a R. Y para estas funciones, les digo, las podemos representar en el plano. Entonces, para cada punto, para cada pareja, x, y le corresponde un punto z. En este caso, z va a ser la altura. Así, por ejemplo, el área de un rectángulo, digo, puede ser el producto de x por y. Si ya sea la x o la y vale 0, pues la altura vale 0. Entonces, quiere decir que en los ejes, la función vale 0.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el punto 1,1? Ah, pues en el punto 1,1, aquí tiene esto. Altura 1. Y así podríamos ir graficando diferentes puntos, pero creo que puede ser más ilustrativo o puede llegar a ser más claro si se los muestro a lo mejor en GeoGebra. En GeoGebra dibuja mejor que yo. Entonces les voy a compartir. Aquí está, por ejemplo, la gráfica de la función x por y. Entonces, más o menos, esta es la vista que yo le había puesto. Algo así. Luego, pues, esa es la gráfica de esa función, ¿no? En tres dimensiones. La otra función que teníamos, como era 2x más 2y. Entonces, es este plano que pasa aquí por el origen. Así que la gráfica de este plano, pueden ver ustedes ahí, en 3 dimensiones, pero no estarlos mareando. Ahí está. Entonces, esta podría representar bien la gráfica de un rectángulo, del área, perdón, del perímetro de un rectángulo. Ah, me faltó ponerle el 2. Aquí. Ahí está. Entonces les digo, eso nos representa el perímetro de un rectángulo y esta nos representa el área. Una parte de esta gráfica nos representaría el área. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ya habían visto algo de esto? ¿Qué les parece? Ahí están las dos gráficas juntas. ¿Todo bien? Ok. Entonces, para este tipo de funciones, eh, también se hace un estudio similar al que hicieron ustedes,
el semestre pasado, continuidad, límites, continuidad, derivadas, integrales. Y aquí tenemos funciones de dos variables que van a R. También podemos tener funciones de 3, 4 o más variables que vayan a R o que vayan a otro espacio. En este caso hemos puesto solamente de ejemplo estas, porque son el tipo de funciones que nos van a interesar. Entonces les digo, también podemos estar interesados en las derivadas, en la continuidad, etc. La idea más o menos de continuidad se conserva en el sentido de que pues ahorita vieron cómo las gráficas de estas son como una especie de sábanas que tienen ahí, como cuando está uno tendiendo la cama y avienta uno la sábana y toman ahí una instantánea, ahí hay distintos patrones de movimiento. Algunas veces se ve esto muy parejito, como en este caso, en plano, o algunas veces se ven ahí algunas curvas, como en este y otros casos. Así que, pues, si tenemos una sábana parejita, sin hoyos, entonces, pues, tendremos una función continua. Y si además es lo suficientemente suave, vamos a poder encontrar derivadas. Si recuerdan, en el caso de una variable, cuando teníamos picos o no podíamos derivar en el pico. De manera similar aquí, si tenemos que la superficie hace quiebres muy drásticos, a lo mejor no vamos a poder derivar en esa parte, pero la idea sigue siendo similar. No voy a entrar mucho en detalle, porque no me correspondería mucho aquí, sino simplemente quiero que vean más o menos cuál es la idea para que podamos utilizarlo para lo que nosotros queremos que resolver algunas ecuaciones diferenciales. Pues les digo, necesitamos algunos conceptos de cálculo de varias variables. Y les digo, se puede definir la derivada, se puede derivar aquí este tipo de funciones, pero como tenemos x y y, podemos derivar en dos direcciones. Podemos derivar en la dirección de x y en la dirección de y. Y para hacer esto, por ejemplo, utilizamos este símbolo, que es el símbolo de parcial. Anteriormente ocupábamos una d normal, porque como la función solamente tenía una variable, era la derivada de esa función, tal cual. En este caso, la función a tiene dos variables. Y cuando tomamos una derivada parcial, vamos a pensar en la otra variable o en las demás variables como si fueran constantes. Así que en este caso, si pensamos en la y como una constante y derivamos con respecto a x, esta función la y, como es una constante, sale de la derivada. Y aquí aplicamos las fórmulas que conocemos para derivar. La derivada de x con respecto de x es 1. Así que nos queda y por 1, que es y. De manera similar, tomamos la parcial de a con respecto de y, va a ser la parcial de x por y
sobre parcial de y. Como aquí estamos ahora derivando con respecto de y, ahora la x es una constante y sale de la derivada. Y la derivada de la variable y con respecto de y es 1. Y aquí simplemente nos queda x. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? A lo mejor ya se lo sabían todo esto. ¿No me quieren decir? ¿Siguen ahí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Todo claro? Oh, lamento que te hayas sacado de la clase, María Candy. La idea de esto es que si tenemos funciones y queremos tomar la derivada con respecto a alguna variable en particular, pensemos en la otra variable como si fuera una constante. Algo así como cuando si tenemos f de x igual a una constante por x al cuadrado si quieren, y derivamos la función, entonces pues es la derivada de c por x al cuadrado. Y entonces nosotros sabemos que esta es una constante, sale de la derivada, derivamos x al cuadrado, nos queda 2x. De manera similar acá, cuando estamos derivando con respecto de x, utilizamos ahora este símbolo de parcial para para indicar que esta es una función que depende de más variables. Entonces, al hacerlo de esta forma, estamos diciendo, mira, vamos a derivar esta función con respecto de la variable x, pero esta es una función que tiene varias variables. Entonces va a ser una derivada parcial. La función a es x por y. Al derivarla, les digo, como estamos derivando con respecto a x, aquí x es la variable y la y la pensamos como una constante.
Y aquí se aplican las mismas reglas de integración que conocen. La derivada de una suma, de un producto, de una división, regla de la cadena, todo vale igual. Entonces, esta y sale de aquí, y entonces, ¿qué nos queda? Pues y por la derivada de x, pero la derivada de x con respecto de x es 1, nos queda y. De manera similar, en el caso en el que tomamos la derivada parcial con respecto de y. En ese caso, para esta función, como estamos derivando con respecto de y, la x ahora es constante y es la que sale de la derivada, porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y entonces, pues únicamente nos queda esta derivada y ya nos queda esto de acá. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Me podrán decir ustedes cómo quedan las derivadas parciales para P? ¿Cómo quedan las derivadas parciales para P? Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada parcial de P con respecto de X? Entonces, vamos a derivar 2x más 200. Nuevamente, les digo, se aplican las mismas fórmulas, tenemos una suma, pues es la derivada de cada uno. Derivada de 2x parcial de 2x con respecto de x más parcial de 2y con respecto de x. Ahora, aquí debemos tener en mente que cuando estamos derivando con respecto de x, la y es una constante.
Entonces, aquí, 2 por una constante sigue siendo una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante sabemos que es 0. Así que esta va a ser 0. Y aquí el 2 sale. El 2 es una constante, sale de la derivada. Nada más nos queda la derivada de x. La parcial de x con respecto de x es 1, entonces es 2 por 1. Nos queda 2. Ok. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿No? ¿Podrán sacar ustedes esta? La parcial de P con respecto de Y. ¿Cómo queda la parcial de P con respecto de Y? Igual a 2, ¿verdad? Ok, vamos a poner otro ejemplo. A ver, por ejemplo, si definimos f de xy igual a coseno de x por y. ¿Qué pasa con las derivadas?
va a ser la parcial de f con respecto de x, pues es la parcial de coseno de x por y con respecto de x. Y entonces, aquí tenemos que ocupar regla de la cadena. ¿Cómo quedaría esto? Entonces, ocupamos aquí regla de la cadena para derivar esto con respecto de x. ¿Cómo se le hace? Pues bueno, aquí algo que podemos hacer es pensar nuevamente. Aquí estamos derivando con respecto de x. Entonces, y es una constante aquí. Entonces, si aplicamos regla de la cadena de la derivada del coseno, que es menos seno, entonces sería menos seno de xy por la derivada de x por y. Nuevamente, aquí y es una constante. Entonces, la derivada de esto es únicamente nos queda menos y seno de x por y. ¿Cómo queda la parcial de f con respecto de y?